Ok, chicas, bueno, vamos a empezar ahora con nuestra siguiente clase, que es lingüística. En la clase anterior, me parece que ya habíamos revisado pues una breve introducción de lo que era la lingüística, que íbamos a revisar en la materia, etcétera. Y pues no sé si de igual forma ustedes tengan algún tipo de duda o, o si tengan como algún comentario extra antes de continuar con la clase o con los siguientes temas. Eh, Les voy a compartir información básica que, bueno, pues es parte de nuestra breve introducción a la lingüística. Y pues esta información básica nada más es como para complementar lo de nuestra primera clase, para que podamos a lo mejor estar un poquito más familiarizados con lo que vamos a abordar en el tema de lingüística y con toda esta parte. Entonces, no sé si, bueno, el día, el día lunes revisamos, o más bien di la breve indicación. La repito por si ese día no llegaron a escuchar todas, todas, que pues que vamos a trabajar a la mitad del cuatrimestre con un niño o una niña, como ustedes vean, de una edad de entre 3 a 6 años, para poder evaluar estas partes o bueno, estas situaciones de lingüística. Y pues para que ya igual ustedes vayan viendo aproximadamente en qué tiempo, vayan pidiendo permiso a lo mejor a las personas que están a cargo del niño o de la niña, o puedan ir viendo sus opciones por si les llegan a quedar mal, etcétera. La situación es que pues obviamente ustedes empiecen a trabajar en tiempo y forma, en tiempo y forma con ellos, para que pues al final como evaluación me puedan presentar un, un breve informe, una exposición incluso, en las que vamos a ir viendo cómo es que trabajaron o van a ir trabajando con estos niños. Entonces, bueno, sin más por agregar acerca de la primera clase, pues nada más como complemento, les voy a proporcionar esta, pues a esta información, ¿no? Que es básica acerca de la lingüística. Entonces, bueno, como ya habíamos visto, la lingüística viene siendo una ciencia del lenguaje, ¿no? Ya habíamos revisado, me parece, que pues debe de, obviamente, cumplir con un método científico para que se pueda considerar ciencia, que pues evidentemente lo que están estudiando pues viene a base de validez, de cosas verídicas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es la lingüística? Pues es una disciplina obviamente derivada de la ciencia que va a estudiar el funcionamiento de las lenguas, incluso su estructura, incluso su adquisición, algunos de sus orígenes y pues su evolución. Su objeto de estudio, pues obviamente va a ser la lengua. Entonces, habíamos revisado en la anterior clase que pues obviamente la lengua va a estar compuesta por funciones, por qué es lo que se quiere dar a entender. Hablábamos incluso de signos, de señas, de lenguaje corporal, etcétera. ¿Qué estructura va a tener? Bueno, pues a lo mejor en la cuestión de fonética, de semántica, etcétera, pues ese es un nivel de estructura. De su adquisición, bueno, aquí es lo que vamos a abordar en mayor proporción, porque la adquisición de la lengua o del lenguaje, pues es lo que vamos nosotros a tratar en este trabajo que yo les decía con niños o con niñas, cómo es que lo van adquiriendo, cómo es que lo van desarrollando, y pues también nosotros ir estimulando esa parte.
Y bueno, pues vamos a ver obviamente pues algunas cuestiones de origen y de evolución y de la lengua, ¿no? Tenemos que, bueno, como toda ciencia, la lingüística también va a contar con algunos métodos de análisis y postulados teóricos acerca del funcionamiento de las lenguas, tanto antiguas como modernas. Y bueno, pues esto yo se los mencionaba un poco acerca de que, pues aquí ya no va a ser tanta teoría a lo mejor como en la otra clase, pero pues aún así tenemos que ver aspectos teóricos como parte de esta fundamentación y que no podemos, como dejar de lado esa teoría, porque pues obviamente si nosotros queremos implementar alguna técnica o algún material, debemos de saber por lo menos bajo qué fundamentos teóricos está regido. Obviamente en la cuestión de funcionamiento de lenguas antiguas o modernas, pues hablábamos de que, bueno, actualmente pues está muy vigente la lengua de señas, pues las antiguas, pues sí hay bastantes lenguas antiguas que pues se pueden rescatar, etcétera, pero pues eso es algo que posteriormente iremos viendo. La lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, pues va a trabajar con otras ramas del conocimiento. Entre las más importantes, pues están, ya habíamos visto en la anterior presentación que estaba la psicología, la sociología, y pues aquí también nos agrega lo que es la computación, ¿no? Porque pues obviamente, como lo decíamos, en cuestión de necesidades, en cuestión de evolución, pues ya es muy, bueno, no muy común que pues también ya a través de la computación pues ya podamos hacer uso de la lengua, ¿no? O de la lingüística. Y bueno, nos marca que para un mejor estudio de la estructura, la lingüística, para un mejor uso, un mejor estudio de la estructura de las lenguas, la lingüística se va a dividir en estas etapas, que son la etapa pragmática, la semántica, la sintaxis, la morfología, la fonética y la fonología. Posteriormente les voy a brindar igual algunas infografías acerca de lo que es la morfología, la fonética y la fonología para que las tengan en cuenta como algo, pues obviamente adjunto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, el trabajo de un lingüista o de una lingüista va a ser muy importante y diverso. Algunas de las áreas en las que los lingüistas pueden trabajar pueden ser la docencia, la traducción, la investigación, nuevas tecnologías del lenguaje, la enseñanza de lenguas, la lexicografía, la asesoría lingüística, la lingüística forense y la lingüística clínica, entre otras más. Entonces, bueno, aquí está para que puedan tener conocimiento de qué tan amplia es la lingüística y de todas las áreas en las que se pueden especializar en este aspecto. Entonces, bueno, pues es evidente que en la docencia pues se va a utilizar esta parte de la lingüística, que se debe trabajar con ello. En cuestión de la traducción, pues hay muchas veces que se necesita de un traductor y muy pocas personas pueden llegar a cubrir ese perfil. En la investigación, bueno, pues esto ya es un poquito más social, en cuestión de tiempos, de lenguas modernas o antiguas, etcétera. Las nuevas tecnologías del lenguaje, pues ya habíamos revisado que, bueno, pues muchas veces ya se necesitan actualizar, que incluso pues ya no nada más es a través de personalmente, sino también a nivel tecnológico, enseñanza de lenguas, que pues si bien podemos aprender lenguas o un lenguaje de señas, pero pues también necesitamos que alguien nos enseñe y no solamente alguien que lo sepa, sino alguien que tenga la capacidad de enseñarlo y de que pues evidentemente lo podamos aprender idóneamente. La lexicografía, pues ya hablando de esta cuestión léxica, de poder revisar pues toda esta parte de la ortografía, de los signos, etcétera. Y pues así nos podemos ir yendo con todas estas especialidades que estudia la lingüística. Entonces, bueno, esto es
básicamente lo más importante acerca de la lingüística. También cabe aclarar que el trabajo de un lingüista no se centra, únicamente en corregir la ortografía, sino que se interesa en las individualidades que la lengua pueda presentar, tomando en cuenta muchos factores que hacen de la lengua un fenómeno vivo y en constante cambio. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que pues obviamente todas las personas tenemos pues un buen acceso a la lengua, a la lingüística, pero pues no todos tienen la posibilidad de a lo mejor de ir a la escuela, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de desarrollarla aptamente, a lo mejor existe alguna lesión, a lo mejor y necesitamos enfocarnos a las personas sordomudas, o sea, puede ir en constante cambio y se pueden ir haciendo adaptaciones para que no se tenga, bueno, para que no se puedan aislar ese tipo de personas que no tienen total acceso o que no tienen como tal un lenguaje desarrollado. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto a esta ya última introducción de de la lingüística, esta breve introducción que pues nos va a servir de apoyo antes de continuar con nuestro primer subtema o tema que pues viene siendo el desarrollo de la lengua y el habla. Aquí hay un factor importante que es la conexión y la comunicación preverbal. Entonces, pues vamos a irlo abordando. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje y el habla son muy importantes porque pues son obviamente distintos conceptos o distintas acciones. La comunicación humana viene siendo un instinto muy poderoso. Ya decíamos que la comunicación puede ser obviamente a través del lenguaje, en su mayoría pues todos nos comunicamos a través del lenguaje, por palabras, por emitir ciertos sonidos, etcétera, pero pues la comunicación en sí viene siendo un factor más allá que solo hablar. Viene siendo esta parte de comunicar alguna situación sentimental, de comunicar algún estado de ánimo, comunicar si estamos o no conformes con algo, etcétera. Y entonces, pues aquí basándonos en el crecimiento o en el surgimiento del lenguaje, vamos a basarnos en los niños. Para que un niño pueda comenzar a hablar va a ser suficiente un entorno en el que las personas se comuniquen. Entonces, si el niño no tiene ningún problema en su neurodesarrollo, el lenguaje surge solo, como por arte de magia. Entonces, era lo que abordábamos anteriormente, que pues el niño debe de tener un entorno, pues obviamente activo, que pues se pueda incorporar a él, que haya una estimulación continua y que pues obviamente no esté como aislado, sino pues difícilmente el niño va a poder emitir algún tipo de comunicación a nivel de lenguaje. El lenguaje permite a los humanos transformar las ideas en elementos de comunicación, es decir, en palabras. Entonces, ya sabemos que hay diferentes tipos de lenguaje, pero pues usualmente, o más bien únicamente los humanos tenemos la oportunidad de convertirlo o transformarlo a palabras. Al hablar transformamos estos elementos en sonidos articulados humanos. Y bueno, pues hablar es emitir palabras, comunicar oralmente nuestras ideas. Ya sabemos que el lenguaje y habla viene siendo diferente. Existe una diversa complejidad en el habla humana. Hablar viene siendo muy complejo, ya que el cerebro debe de traducir las ideas en palabras y luego coordinar al menos unos 70 músculos para articularlas en sonidos. Entonces, bueno, el hecho de que se genere el habla no solo implica que aprendamos a emitir palabras o que sepamos decir mamá, papá a nuestra edad muy de
bebés o de niños, ¿no? Implica pues mover o articular algunos músculos para poder emitir sonidos. Entonces, toda esta complejidad del habla humana, pues es un factor o un proceso muy, no solo importante, sino pues muy amplio, ¿no? Porque no solamente, repito, es estimular y decir, ay, habla o di agua o di comida, etcétera, sino que pues viene siendo muy complejo en cuestión de que el cerebro emite todas estas señales para emitir el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, pues, el cerebro y el lenguaje. Y pues aquí nos marca que la corteza cerebral tiene una organización topográfica muy jerarquizada. Esto va a significar que sus distintas partes se especializan en realizar distintas funciones de forma organizada. De modo que unas regiones se especializan en el movimiento, otras en la audición, otras en el lenguaje y luego funcionan como como un todo, interconectándose entre sí para realizar funciones coordinada y coherentemente. Entonces, bueno, el hecho de que no nos trabemos, el hecho de que podamos a lo mejor repetir alguna palabra, el hecho de que podamos a lo mejor tener estas palabras que se pueden parecer en cuestión de sonidos, pero emitirlas adecuadamente, pues tiene que ver con todo este proceso cerebral que nos permite no solo crear los movimientos, sino aceptar como el tono de la palabra, pues aquí decía, ajá, movimiento, audición, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el neurodesarrollo va a ser el proceso de maduración cerebral por el que se produce ordenadamente esta organización. Si bien podemos poner como ejemplo que muchas veces los niños o los bebés pues emiten sonidos porque todavía no está adecuadamente desarrollado su cerebro para poder formular palabras. A veces, de igual forma, los niños pueden decir mamá, papá, asociando pues obviamente la figura materno-paterna, pero todavía no tienen el significado de lo que es su mamá o su papá. Posteriormente pues ya lo van aprendiendo y van diciendo, bueno, mi mamá me cuida, mi papá me cuida. Bueno, los dos están juntos, o puede que no estén juntos, pero ya sé que él es mi mamá, ella es mi mamá, él es mi papá, y ya le van atribuyendo otro significado, obviamente a nivel emocional, a nivel social, etcétera, pero de inicio pueden llegar a decir las palabras sí, porque su cerebro ya está adaptado para que lo puedan hacer. Sin embargo, todavía no comprenden un significado. Entonces, el neurodesarrollo va a ser el proceso de maduración cerebral por el que se produce ordenadamente esta organización. Aún no sabemos por qué mecanismos precisos se adquiere el lenguaje, pero es una función tan compleja que implica extensas áreas del cerebro. Entonces, bueno, aquí en esta imagen se nota, bueno, hay dos áreas del cerebro que aquí se pueden notar. Una se llama el área de Broca y la otra el área de Wernicke. Ambas son fundamentales para el proceso del habla. Si alguna de ellas se encuentra lesionada por algún motivo, pues evidentemente la persona o el niño así va a tener alguna disfunción en cuanto a su habla. Muchas veces, pues sí, se puede, no sé si han visto en películas o incluso en casos reales, que pues los niños no pueden emitir o ni siquiera pueden hablar, solamente señalan, no se expresan, pero no es como, obviamente hay diferentes evaluaciones, diferentes situaciones, no vamos a etiquetar especialmente alguna, pero si existe alguna lesión, probablemente no pueda hablar el niño, o sea, solamente puede emitir sonidos, no pueda a lo mejor gesticular o articular de una forma adecuada al emitir estos sonidos. Pueden ser diferentes situaciones. Obviamente hay situaciones en las que los niños no son suficientemente estimulados y por ello no pueden hablar del todo, pero pues eso no significa que tengan un área del cerebro dañada o lesionada, sino que pues es cuestión ya social o del contexto. Pero pues evidentemente, repito, hay casos en los que sí se ven afectadas estas dos áreas de Broca y de Wernicke y por ello no pueden ser
No pueden gesticular o emitir sonidos. Estas dos áreas, bueno, posteriormente las vamos a ver. Ajá. Porque pues sí son áreas que se deben, bueno, que deben de tener en cuenta que pueden ser parte de un diagnóstico si es que ustedes llegan a revisar esta parte y para que puedan tener bases fundamentales. Bueno, ¿cómo se desarrolla la ley y el lenguaje? Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades. En cuestión del habla y del lenguaje. Esas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, de sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos clave en el desarrollo del habla y del lenguaje de los bebés y los niños pequeños. Esos periodos clave, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Entonces, bueno, sabemos que estos 3 primeros años son fundamentales y pues aquí también nos habla del contexto social. Si hay imágenes, sonidos, habla y ve que pues sus miembros de la familia hablan demasiado, que pues están en constante participación a nivel lenguaje, pues evidentemente el niño va a poder emitir de una forma más fácil. Si ponemos estos juegos de que asocia el sonido, que la vaca, que, no sé, diferentes videos que incluso pueden existir, obviamente, con fines educativos, pues también ellos pueden estimular de mayor forma su lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de juegos o material, y no precisamente para escolar, sino en casa que pueden utilizar los niños para poder estimular su lenguaje. Entonces, bueno, el desarrollo del lenguaje ya como tal, bueno, vimos que cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración son en los 3 primeros años de vida, pero el desarrollo del lenguaje ya va a suceder en los primeros 5 años de vida. Por ello es que yo les decía, o bueno, les sugiero que si van a trabajar con algún niño en esta materia, pues sea entre 3 y 6 años. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ir viendo sus progresos. A los 3 años, pues evidentemente ya es más notorio que puedan hablar o que puedan percibir algo. De 3 a menos años, pues no van a poder trabajar tan bien. Pero de 3 a 6 años ya pueden estar en una edad más idónea para trabajar en este aspecto del lenguaje con ellos. Entonces, el niño va a aprender primero a escuchar y a distinguir las palabras y sus sonidos. Y esto quiere decir que su corteza auditiva pues está funcionando adecuadamente. Después comprende que esa palabra representa una idea, es decir, áreas de asociación de la corteza frontal, que pues viene siendo pues la capa que tenemos aquí. Es lo que les decía, no, o sea, posteriormente va a comprender la palabra. Si un niño dice mamá, papá, pues evidentemente va a decir ella es mi mamá, él es mi papá. Pero hasta ahí, ya posteriormente cuando su corteza frontal se encuentre más desarrollada, ya va a asociarlo, como les decía, mamá pues me cuida, me da de comer, mamá me lleva a la escuela, mamá me peina, mamá, etcétera, ¿no? Y pues obviamente lo mismo con papá. Y entonces por fin va a aprender a decir en la palabra y a asociarla con el significado correctamente, y aquí ya se hace función del área de Broca en el lóbulo frontal. Entonces, bueno, aquí ya se hace un conjunto de todo esto y el niño no solo va a decir mamá por decir mamá, sino ya lo va a decir en conjunto con el significado, qué quiere decir, por qué digo que es mi mamá. Muchas veces podemos notar como ejemplo que hay niños que les dicen mamá a su abuelita, ¿no? Obviamente, si el niño tiene menos de 3 años, pues a lo mejor, pues, dice mamá, le enseñaron así, pero no sabe. Pero muchas veces cuando el niño ya es mayor y sigue teniendo este tipo de conceptos de que pues es mi abuela, pero yo le digo mamá porque ella me cuida, porque ella está conmigo, y a lo mejor mamá sale a trabajar, a lo mejor por X o Y situación mamá no está, por eso le digo mamá a mi abuelita, pues es porque obviamente está asociando y está ya
ya teniendo un significado diferente. Entonces no es que esté mal, sino que obviamente está asociando los cuidados que le brinda esta persona con los que pues mamá debería de estar brindando. O a lo mejor ya ambas les dice mamá, ¿no? A las dos. Ya nada más faltaría como revisar esa parte de sí, puede ser que sí, comprendo que a las dos las consideras tu mamá, pero ten claro el concepto de quién es tu mamá y quién es tu figura en cuestión de abuelo o abuela. Y bueno, pues posteriormente seguimos con la identificación de sonidos. Su discriminación es completa hacia los 9 meses de edad, mientras que al nacer el bebé puede diferenciar con claridad los fonemas de cualquier idioma. Poco a poco se va perdiendo esa capacidad, de modo que hacia los 9 meses el niño es mucho más sensible a los fonemas de su lengua materna, perdón, y le cuesta diferenciar los de las otras lenguas. Esto explica por qué los asiáticos no pueden distinguir bien la R de la L, o por qué los europeos no discriminan la enorme variedad de sonidos vocales de las lenguas asiáticas. El acento se adquiere a edades muy tempranas, a la mayoría de personas les resulta muy difícil adquirirlo más tarde. Entonces, bueno, ya vimos que los 9 meses de edad no, bueno, identifican perfectamente a lo mejor el tipo de idioma, el tipo de sonido, etcétera, pero posterior a los 9 meses van perdiendo esa capacidad y ya únicamente se quedan con el acento o con el son, bueno, ajá, como con el acento de su lengua materna y que puede llamarse incluso de estados, ¿no? No yéndonos tan lejos como países ni nada, sino pues obviamente existen diferentes acentos a nivel estatales y pues pueden decir, no, pues ya se le quedó el acento de donde nació, ¿no? Si es que nació en Ciudad de México, en Monterrey, etcétera. Entonces, pues esto es un dato muy importante porque pues así es como van identificando los sonidos los bebés en este caso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, igual las personas que están en línea, si tengan alguna duda o quieran aportar algo. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte de la sintaxis que se va a aprender por introducción, perdón, por inducción a las reglas gramaticales. Los niños escuchan a los hablantes de su entorno y de algún modo son capaces de identificar la estructura y van a interiorizarla de forma natural. Hacia los 6 años un niño ya va a ser capaz de comprender totalmente su propio idioma. Entonces, bueno, en esta parte es lo que decíamos, ¿no? Si van a trabajar con estos niños, bueno, a los 6 años ya totalmente va a comprender el idioma. Es ideal que a esta edad de 6 años ya no haya tanto estos errores de lo que hablábamos, de que si el niño no conjuga bien los tiempos, ya deberían de estar conjugando correctamente los tiempos, pero pues es algo que vamos a ir revisando. Y bueno, posteriormente el vocabulario. El vocabulario siempre va a estar en constante crecimiento, se va a ampliar a lo largo de la vida, nunca vamos a llegar a un límite de vocabulario, siempre vamos a estar aprendiendo, ya sea que porque pues seguimos estudiando, estamos leyendo un libro, porque pues ya fuimos a alguna conferencia y aprendimos otra palabra, porque lo vimos en X programa, etcétera. El vocabulario siempre va a estar en constante crecimiento, nunca va a dejar de ser pues importante, ¿no? Y bueno, pues en resumen, la complejidad del habla humana hace comprensible que sea frecuente encontrar dificultades, la mayoría de veces menores y transitorias en su desarrollo. El desarrollo del lenguaje pues no va a cesar nunca, como decíamos, siempre vamos a estarnos desarrollando a nivel lenguaje. Empieza
Bueno, el lenguaje, ¿qué va a empezar? Va a empezar en el útero materno, distinguiendo los primeros sonidos. Por ello es importante que se tenga en cuenta esta parte prenatal. No sé si han tenido la oportunidad o si han revisado que muchas veces hay estos talleres sensoriales, obviamente en el embarazo, y que pues son como estimulantes para que, no solo para que las madres estén un poco más relajadas, sino también para que pues ellos comiencen a identificar los primeros sonidos. Desde esta parte del útero materno hasta los 6 años, pues ya se tiene un habla fluida con un contenido formal. Evidentemente, si el niño o la persona está totalmente sana, si no existe alguna lesión o alguna anomalía. Pero pues nunca dejamos de adquirir nuevas habilidades lingüísticas. Incluso de adultos seguimos ampliando nuestro vocabulario, mejorando la oratoria o la lectoescritura y seguimos perfeccionando el lenguaje a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, como les decía, no es como que pues ya aprendimos y llegamos a un nivel máximo de lenguaje. Seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida, aún siendo adultos mayores, etcétera, podemos seguir aprendiendo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto a esta parte. O si tengan algún comentario respecto a esta parte. Y bueno, pues vamos a ver lo que son las diferencias del lenguaje y del habla para que pues podamos identificarlas y pues aunque parezcan que suenan a lo mismo, pues no son lo mismo. Las vamos a ir revisando en un video. Y pues ya lo vamos a ir comentando, ¿ok? Hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental, por lo tanto también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea, porque solo necesita un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significado. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos,
además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para... Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a la diferencia de lengua, lenguaje y habla. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, entonces, tómense un pequeño tiempo para poder realizar un ejemplo de cada una. Un ejemplo de lo que es lenguaje, un ejemplo de lo que es lengua y otro de lo que es habla. En cuestión de que, obviamente va a ser ejemplo, no que me den definición o algo, sino que me pongan un ejemplo. ¿A qué se refiere con lenguaje? Si se me habló de una habilidad universal e innata, bueno, pues, ¿qué ejemplo me pueden dar acerca de una habilidad universal e innata? Si es, la lengua, no sé, a nivel social, bueno, pues un ejemplo de lo que es la lengua. Y pues igualmente del habla. No sé, poner un ejemplo, redáctenlo y ahorita me lo van a compartir para que pues revisemos qué tan claro quedó. Obviamente ya saben que si hay dudas me pueden preguntar o puedo volver a poner el video y pues me pueden decir. Si por alguna razón los ejemplos no son los correctos, pues nada más los vamos a ir modificando, no hay ningún problema, pero pues sí requiero que me hagan esos ejemplos para ver si sí está quedando claro el tema. Entonces las personas igual que están en línea, ahorita por el chat, si es que no pueden hablar, me pueden escribir sus ejemplos. Les repito, tómense un tiempo y ya en un momento ya les diré cuando me puedan redactar por el chat o en este caso decir sus ejemplos, por favor. Si gustan les pongo el video de nuevo o lo voy a dejar correr para que si tienen dudas pues lo revisen. Entonces en lo que termine el video pues pueden seguir armando sus ejemplos. O sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea porque solo necesita un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea,
porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda. Bueno, entonces no sé si ya tengan los ejemplos de cada una, de lenguaje, lengua y habla. Si ya lo tengan, ahorita, bueno, terminando, las personas que están en línea, si me pueden compartir, por favor, sus ejemplos. Vianey, Araceli, en cuanto terminen. ¿Tú ya tienes tus ejemplos? No. Ok. Entonces, espero un poco más para que los puedan terminar. Poseemos. Todas las formas en que
logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de casa o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea, porque solo necesita un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significado. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican el mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir. Bueno, Araceli ya nos proporcionó su ejemplo y pues me dice que para el lenguaje está esta parte del lenguaje oral, lengua puede ser el inglés y en habla puede ser expresivos. Quiero entender que pueden ser formas de hablar o expresiones al hablar. En cuestión del lenguaje, el lenguaje pues sí puede ser un ejemplo el lenguaje oral o en cuestión de emitir sonidos. La lengua, pues no sé, el idioma inglés y el habla en cuestión de expresiones al emitir algún sonido. Entonces, gracias, Vianney. Araceli, no sé si ya tengas tus ejemplos. Y si no, no sé si alguien más quiera escribir sus ejemplos. Ok, entonces, Araceli, te espero un poco. Si alguien más ya tiene sus ejemplos, los puede escribir. En lo que Araceli pone el suyo. No sé si tú ya tienes tus ejemplos. Ajá. Lengua sería pues la lengua de cada país. Por ejemplo, el italiano, el francés, el portugués y así. Y el habla sería de diferente también nacionalidad. Por ejemplo, unos dicen hola, otros pues saludan, bueno, hi, otros chao, diferentes tipos de habla. Ok. En el último, puede ser que lo podemos modificar a lo mejor por comunidades, ¿no? A lo mejor, o bueno, incluso por estados, ¿no? Qué bueno. Un ejemplo que aquí les dicen chalupas a una comida y en otro lugar chalupas sí es igual una comida, pero es otro tipo, ¿no?
entonces no tiene como el mismo igual significado, así, entonces podría ser en la cuestión del habla. Del lenguaje, me parece que en vez de imágenes pueden ser como algunas señaléticas, porque en la lengua se puede asociar más a imagen, como lo decía, ¿no? Del significado y el significante. Pero pues sí, está bien nada más cambiarlo por a lo mejor señaléticas. Por ejemplo, de eso, ¿no? Que no entrar con alimentos. Como un ejemplo, es una imagen, sí, pero es más como una señalética. Entonces, están bien tus ejemplos. Bueno, Fernanda, no, a ver, vamos. Primero, Itzel igual ya tiene unos ejemplos. Itzel nos dice que lengua es el que utiliza algunos signos verbales, escritos y gestuales que usa para crear un mensaje y poder comunicarse. Entonces, bueno, en cuestión de lengua, ¿no? Sí, tiene muchísimo que ver en cuestión de que, pues, obviamente algunas personas ponían de ejemplo, ¿no? Pues, la lengua de que el idioma o algo así. Entonces, en esta cuestión, ya Itzel está siendo más específica. Bueno, hay estos signos verbales, signos escritos, etcétera, ¿no? En cuestión del lenguaje, nos dice que es una capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Ok, Itzel, gracias. Si me pudieras poner ejemplos sería un poco más idóneo porque igual conceptos pues ya los abarcamos. Si pudieras tener algún concepto de lo que es el lenguaje y el habla. Y bueno, Fernanda nos dice que el lenguaje de señas es como comunicarnos con una persona sordomuda. Lengua es aprender un idioma. Y él habla una conversación entre dos personas que sea coherente y seguida o continua, ¿no? Entonces, bueno, en el lenguaje de señas, pues sí está correcto, porque pues al fin de cuentas es con señales o con signos o con etcétera. La lengua, pues aprender un idioma, como ya lo habían puesto de ejemplo. Y el habla, pues tener una conversación que tenga más que nada congruencia y que pues se siga tenga una continuidad, ¿no? Entonces, bueno, solo quedo pendiente del ejemplo de Araceli para poder continuar con la siguiente. Ahorita vamos a ir obviamente con las definiciones para ya tenerlas en cuenta. Antes de que Bueno, Araceli nos dice que lengua, en el caso de niños pequeños, podrían ser orales o gesticulares y podrían ser los balbuceos. Sí, puede ser. El habla podría ser cuando un bebé tiene sed o hambre y solo se comunica estirando el brazo o señalando. Sería como lenguaje ese. Si solo señalamos o si solo dirigimos, pero sí entiendo el concepto, Araceli. Y bueno, pues ya Itzel nos da los ejemplos. En lengua puede ser pues la española, en la inglesa, italiana, tal como lo decían. El lenguaje puede ser una carta, un mensaje de voz o un artículo, y él habla una conversación o un discurso. Entonces, bueno, aquí ya están más claros los ejemplos y pues sí tienen razón, ¿no? Ya nada más algunas cuestiones que hay que cambiar en cuestión del habla del ejemplo de Araceli. Entonces, bueno, ahorita les estoy compartiendo igual un PDF que se encuentra en la plataforma. Igual no es tan largo, pero vienen los conceptos de lo que es cada una de las cosas. Bueno, cada uno de los
conceptos, ¿no? Lenguaje, lengua, habla. Entonces, para que quede un poquito más claro, obviamente no es que con el video ya pueda quedar claro, pero para que tengamos un concepto más amplio. Entonces, es lo que decíamos en el ejemplo de Araceli, si un bebé quiere agua o comer y solamente señala, pues se define como lenguaje, porque puede ser un conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Entonces, eso también es una señal, puede ser parte del lenguaje, la señal de no entrar con comida o no entrar con mascotas o etcétera, ¿no? El conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o siente, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser esta parte de que, pues si yo me siento así o si yo pienso esto, pues es una forma de lenguaje. Y pues es una capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. Entonces, pues nosotros podemos comunicarnos de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor con nuestro lenguaje corporal, a lo mejor con mi lenguaje kinestésico, a lo mejor y soy más de tocar a las personas y de abrazar y de besar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto viene siendo. Existen diversos tipos de lenguaje y bueno, aquí ya vamos a poner algunos ejemplos para que también ustedes puedan tener un poquito más amplio este concepto. Los diferentes tipos de lenguaje pueden ser la pintura, la música, la mímica, la danza, señales de humo, entre otras que se han utilizado, pero la más importante es la lengua. Entonces, en cuestión del lenguaje, pues nos podemos expresar a través de todas estas, de todos estos tipos, ¿no? Obviamente incluyendo la lengua, que es una de las más usuales, de la forma en la que mayormente nos comunicamos. Tipos de lenguaje. Existen 3 tipos de lenguaje y son los que a continuación se van a enlistar. Existe el lenguaje acústico, el cual es transmitido por medio de sonidos. Entonces, bueno, aquí es como podemos decir, ¿no? Bueno, pues a lo mejor y yo hago el sonido, un sonido, ¿no? Con mi boca, o a lo mejor y hago un sonido con las plumas, a lo mejor y, no sé, si alguien no está poniendo atención, golpeo en la mesa, entonces ese es un tipo de lenguaje acústico. El lenguaje visual va a ser transmitido por medio de señales, signos y grafías, que era lo que nos comentabas, pues ahí están los signos y señas, o bueno, señales, y pues incluso las imágenes, ¿no? De entrar con cubrebocas, etcétera. Y pues es un tipo de lenguaje a nivel visual. El lenguaje oral y escrito es al mismo tiempo acústico y visual. Está formado por signos lingüísticos que son palabras, que si bien es lo que me parece que Excel nos comentaba al inicio, de signos, de signos lingüísticos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, hasta este punto de la presentación, para que podamos pasar a un ejercicio. Este ejercicio, pues obviamente ya viene un poquito más apegado a lo que ahorita acabamos de ver en cuestión del lenguaje. Entonces, el ejercicio se basa en ¿qué? En escribir la definición del lenguaje. Entonces, escriben la línea del tipo de lenguaje empleado de acuerdo a lo solicitado. Entonces, el guiño, ¿qué es? ¿Qué tipo de lenguaje es? El sonido de un claxon, la palabra alto, posición del brazo de agente de tránsito indicando un alto, la luz verde del semáforo, la palabra siga y la palabra vaso. Entonces, bueno, acá tenemos más, pero vamos a tener nada más, bueno, más bien únicamente vamos a hacer estos ejercicios de la A a la G y obviamente teniendo en cuenta estos tipos de lenguaje, el acústico, el visual y el oral. Entonces, no sé si tengan alguna duda, si quieran hacer anotaciones acerca de estos 3 tipos de lenguaje para que en el siguiente ejercicio lo puedan acomodar como se requiere. Y en un momento pues ya pueden iniciar el ejercicio. Le voy a dejar ahí tantito para que puedan ver
o puedan revisar esa parte. Y ya después realizar el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el ejercicio y aquí están los 6 incisos. Y pues los ejemplos, ¿no? Un guiño, el sonido de un claxon, palabra alto. Entonces, son 7 ejercicios. Entonces, puede ser que sea uno para cada persona. Para Araceli, para Fernanda, Itzel, Maritza, Vianney y para Fernanda también. ¿Sí? ¿Sí eres Fernanda también? Entonces vamos a hacer, bueno, hagan todos y ahorita les voy a pedir que una me diga cada uno. Ok, Itzel, ¿me puedes confirmar por favor si ya logras ver? Ok, no, gracias a ti. Entonces, bueno, pues si gustan empezar con sus ejercicios.
Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Y el primer inciso es ¿a qué se refiere un guiño? ¿Qué tipo de lenguaje es? Entonces, no sé si alguien ya tenga el inciso A. ¿Qué tipo de lenguaje es el inciso A? Sí, así es. Un guiño es visual. Listo, entonces vamos con el segundo. Ok, Fernanda e Itzel también me contestaron visual. Bueno, entonces el B, el sonido de un claxon, como ustedes quieran ir respondiendo. Sí, acústico, perfecto. Igual Fernanda y Itzel y Fernanda. La palabra alto. Ok, Itzel nos dice que es oral. Las demás chicas coinciden en oral. ¿Sí? Ok. La posición del brazo del agente de tráfico indicando alto. ¿Cuál? Ok. Ajá, visual. Ok, visual también coincide Itzel. La luz verde del semáforo. Así es. Visual también Fernanda y Fernanda. La palabra siga. Ok. Y la palabra vaso. Ok, sería oral. Ajá, exacto, oral. En el escrito, pues básicamente como no está como ese lenguaje, se transmite como oral. Ok, entonces, perfecto. Entonces, ambas, bueno, las dos últimas son oral. Y bueno, pues acá hay más ejercicios, pero bueno, pues ya está un poco de más que los hagamos. Ya quedó más claro acerca de lo que es el lenguaje y sus tipos. Entonces, bueno, posteriormente nos vamos a ir a la parte de lengua o idioma, que como bien ustedes me ponían en algunos ejemplos, era pues algún tipo de idioma en los ejemplos de lengua. Entonces, bueno, bueno, en su momento dijimos que había lenguas a lo mejor ya un poco antiguas o lenguas un poco no tan vigentes. Entonces, aquí en la cuestión de lenguas e idiomas, se incluyen a los dialectos. Entonces, el dialecto es una variedad regional de la lengua. Ya puede ser el náhuatl, el otomí, el huasteco, etcétera. No sé si habían escuchado que pues estaba esta como incógnita de que si los dialectos se consideraban un idioma. Y pues yo había revisado que en efecto se consideran un idioma, a pesar de que se llamen dialectos, pues viene siendo un idioma que a lo mejor no todos manejan, un idioma que pues se aprende y se ejecuta como tal. Entonces, la lengua o idioma incluye, obviamente, la lengua o idioma, que puede ser el español, portugués, inglés, lo que ustedes quieran, pero también va a incluir los dialectos. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, la definición como tal de lengua es el lenguaje o conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad de pueblos. La lengua es igual que idioma, entonces dentro del lenguaje se encuentran todas las lenguas o idiomas
incluyendo a la totalidad de los dialectos. Entonces, esto es importante, que los dialectos también se incluyan como idiomas o lengua. Se diferencia de otros sistemas de comunicación porque es más eficaz y precisa, además de ser exclusiva de los seres humanos. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos revisado. Únicamente los seres humanos tenemos como la capacidad de comunicarnos a través de la lengua o de la comunicación oral. Entonces, la lengua va a ser un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlos. Cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Es producto de una convención social y constituye una herencia cultural. Se adquiere de manera natural y todas las personas estamos capacitadas para aprender cualquier lengua. Son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con que cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse? Pues todas las lenguas o idiomas tienen un código en especial. No sé si alguna de ustedes me quiera decir qué entiende por un código dentro de nuestra lengua, o qué ejemplo puedan dar acerca de qué es un código dentro de la lengua. ¿Tienen alguna idea de a qué se le considera el código dentro de nuestra lengua o dentro de nuestro idioma? Las chicas que igual están en línea, no sé si tengan alguna idea de lo que es código. Bueno, dice Maritza, son los conjuntos de signos, ya sea el oral o el escrito. Ok, sí pueden ser conjuntos, sí, de signos. Por ejemplo, sí, o sea, sí tienen razón en esa cuestión. Ya sea oral o escrito. También algunos otros códigos, no sé si ubiquen pues el código binario o el código Morse o este tipo de códigos dentro de un mismo lenguaje. Obviamente, a lo mejor nosotros no lo dominamos, pero existen este tipo de códigos. Me parece que hay otro en cuestión, código como de señales públicas, como, no sé, como algunas señales de tránsito, o un código puede ser que pues obviamente todos, por lo menos vamos a ponerlo aquí en México, pues sabemos que un código de señales de tránsito es que el verde es avance, el amarillo es despacio y el rojo alto, ¿no? Entonces, ese es un tipo de código que podemos seguir a nivel social, todos lo sabemos, y así viajemos a Monterrey o a Tamaulipas, sabemos que el semáforo indica lo mismo y es un código dentro de nuestro lenguaje. También existen algunos códigos, en la cuestión de lo que hablábamos del lenguaje de señas, ¿no? Un código de sordomudos, ellos saben dentro de su lenguaje, a lo mejor si están hablando el lenguaje de señas porque lo aprendí o lo están hablando porque yo soy sordomudo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de códigos. Gracias, Maritza. Bueno, entonces, vamos a pasar que la lengua pues viene siendo una entidad abstracta. Una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. Entonces la lengua viene siendo de carácter social.
La lengua hablada va a emplear sonidos y cumple una función comunicativa e inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo y el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidad de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. Entonces, bueno, pues están vinculados. Ambos tienen esas posibilidades, ambos pueden entender y dar a entender. Entonces, bueno, aquí ya está un poquito, bueno, aquí está un mapa, un esquema del sistema complejo. Entonces nos trae que pues evidentemente está el individuo y él tiene que producir y dar a entender pues el mensaje que quiere emitir. Por ello se toman en cuenta también algunos signos y se pueden llevar a cabo en cuestión de combinación. Estos signos pues pueden ser signos, señas, etcétera, y los podemos combinar. Posteriormente viene esta cuestión de regidos y normas que se tienen que emplear en este sistema en cuestión del hablante. Los hablantes conocen el código, conocen la lengua y por ello es que se transmite el mensaje. Es lo que decíamos, normas y normas que tenemos que seguir, ¿no? Si el semáforo está en rojo, pues evidentemente no nos vamos a pasar, podemos ocasionar un accidente, podemos salir nosotros accidentados, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el hablante como tal conoce estos tipos de códigos y estas lenguas. Posteriormente, pues esta constituye por una herencia cultural. La herencia cultural a que se debe, bueno, pues obviamente nosotros no aprendimos de la nada a distinguir el rojo, el verde y el amarillo como signos de qué se debe hacer. Se nos dijo o se nos enseñó a través del tiempo qué era lo que se necesitaba, qué era lo que se debía hacer, perdón. Y bueno, pues se adquiere de manera natural, evidentemente, pues si vamos a adquirir estos conocimientos, bueno, pues es que nos los van a ir enseñando. Entonces, bueno, por último tenemos el habla, que viene siendo la expresión individual de la lengua. Es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. Y bueno, aquí el ejemplo es un pensamiento o un sentimiento puede expresarse de diferente manera. ¿Y cuáles son las diferentes maneras? Pues que digan, tengo hambre y quiero comer. Siento apetito y quiero comer. Me gustaría comer porque tengo hambre o deseo satisfacer mi apetito. Incluso la expresión quiero de tragar o desearía comer algo para calmar el hambre. Entonces, este tipo de pensamiento, incluso sentimiento o sensación, se puede expresar en cuestión oral, ¿no? Y bueno, hablante, pues toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística viene siendo un hablante. Si bien a lo mejor muchas veces decimos, no, pues no emite palabras, no es hablante. Es incorrecto porque, pues, si es capaz de ejercer su capacidad lingüística a través de un lenguaje de señas, a través de la clave Morse, a través de etcétera, pues tiene la capacidad de ejercer su lingüística, aunque sea a través de un medio que no es el común, como nosotros lo podemos llegar a hacer. Y bueno, pues hay diferentes tipos de habla y aquí les tengo algunos. El primero es argot, que viene siendo el lenguaje formal de los profesionistas en sus diferentes especialidades. ¿Qué es ese tipo de situación? Bueno, cuando manejamos algunos términos o algún lenguaje técnico, como se le dice principalmente, pues obviamente hay palabras o términos que podemos utilizar en nuestra profesión y que pues obviamente las demás personas no las conocen. El jerga, que es el lenguaje formal de las personas que desempeñan determinados oficios o incluso actividades. El calo, que viene siendo popular, el lenguaje popular que se basa en modismos, se usa principalmente en los estratos sociales más bajos. El dialecto, que constituye una variedad regional de la lengua. Y la norma, que es el conjunto de reglas establecidas por el grupo social de lo que se considera como la expresión más adecuada. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos signos lingüísticos que pues el signo en general viene siendo algo que actúa como un estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Entonces aquí tenemos signos visuales, signos auditivos y signos lingüísticos.
que, bueno, están asociados a los que ya vimos en cuestión del lenguaje. Entonces, ¿hay signos visuales? Sí hay signos visuales. Pueden ser ese tipo de signos o señales. Signos auditivos, pues obviamente también, y los lingüísticos. Entonces, bueno, aquí rápidamente vamos a revisar estos signos lingüísticos que vienen siendo los visuales y los auditivos. La luz roja del semáforo, que es lo que platicábamos, significa alto. El humo significa fuego y las señales de tránsito nos indican reglas para conducir. En cuestión de signos auditivos, el ruido de un portazo significa puerta empujada por alguien o por algo. El ruido de un tambor significa mensaje entre ciertas tribus. El toque del silbato de un policía significa llamada de atención. Entonces, las palabras son signos lingüísticos auditivos porque se oyen y visuales si es que se escriben. En cuestión, llamamos signo a todo gesto, señal o palabra que utilizamos para comunicar algo. Una idea, un sentimiento, una orden, entre otros. Entonces, en todo signo podemos encontrar dos elementos o planos a saber. El plano de la expresión o significante, que es lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos. Un ejemplo de ello, pues, es la palabra casa. O el plano del contenido o significado, que está constituido por el significado de lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos. Entonces, bueno, esto es como parte de la diferencia de habla, de habla, del lenguaje y de lengua. Espero que pues haya quedado claro. Posteriormente, pues ya les estaré subiendo la tarea respecto a este tema. No sé si tengan alguna duda al respecto, no sé si quieran comentar algo al respecto de este tema, si tengan dudas. Si no es así, bueno, entonces estén al pendiente para la tarea y pues ya puedo dar por finalizada la sesión, chicas. Espero que tengan buena semana y nos estamos viendo en la siguiente semana.